Daño Mortal describe contenido violento, tales como asesinatos, violaciones, desmembramiento, abuso físico y emocional, que para algunos puede ser demasiado intenso u ofensivo. Se recomienda discreción, especialmente a menores de edad. Quienes se entregan a la venganza y se toman la justicia por su mano rara vez saben dónde está el límite. Richelle Mead. El asesinato de Brian Thompson, un influyente ejecutivo de United Health Group, dejó una profunda marca en Nueva York. Lo que debía ser un viaje rutinario para asistir a una prestigiosa conferencia de inversionistas en Manhattan se convirtió en el último capítulo de su vida. A plena luz del día, frente a las puertas del icónico Hotel Hilton, un disparo preciso y letal terminó con la existencia de uno de los líderes más destacados de la industria. El impacto del crimen no solo resonó por la brutalidad del acto, sino también por su audacia. En una ciudad conocida por su vigilancia constante, el sospechoso logró huir sin dejar rastro inmediato, dejando a las autoridades y al público con más preguntas que respuestas. A medida que la investigación comenzó a arrojar luz sobre los hechos, emergió un retrato inquietante del presunto atacante, un hombre cuyo resentimiento hacia las instituciones parecía haberlo llevado al límite. ¿Qué lo motivó a convertir sus convicciones en un acto de violencia? Soy Heidi C. Baker y esto es Daño Mortal. Brian Thompson no era simplemente un ejecutivo, era una de las mentes más influyentes en el ámbito de los seguros médicos en Estados Unidos. Con una carrera que superaba las 2 décadas, se había ganado el respeto y la admiración de sus colegas, gracias a su habilidad para navegar con destreza en un sector complejo y regulado. Thompson comenzó su trayectoria en el sector financiero, pero su verdadero impacto lo dejó en United Healthcare, donde ingresó en 2004. Desde ese momento, su ascenso fue meteórico. En abril de 2021, asumió el cargo de CEO de la compañía en un momento crucial. Bajo su liderazgo, United Healthcare no solo consolidó su posición como líder del mercado, sino que también amplió su influencia a través de iniciativas tecnológicas innovadoras y estrategias enfocadas en mejorar la eficiencia del sistema de salud. Thompson impulsó un modelo basado en el valor, con el objetivo de equilibrar las necesidades de los pacientes y los proveedores, transformando un sector tradicionalmente criticado por su rigidez. Sus logros no se limitaban a los números. Thompson lideró importantes programas gubernamentales, incluyendo Medicare y Medicaid, asegurando acceso a la cobertura médica para millones de personas. Antes de su paso por United Healthcare, había trabajado como contador público certificado en PwC y obtenido su título en Administración de Empresas de la Universidad de Iowa. A pesar de su éxito y su papel en una compañía valorada en más de $562 mil millones, Brian mantenía un perfil discreto. Era un hombre reservado, enfocado en el trabajo y alejado de los reflectores. Sin embargo, el 4 de diciembre, su nombre pasó de los círculos corporativos a los titulares de los medios, asociado a un acto de violencia que parecía estar dirigido no solo contra él, sino contra el sistema que representaba. United Healthcare, como división central de United Health Group, representa un gigante dentro del sistema de atención médica estadounidense. Su misión es clara: facilitar el acceso a la atención médica, optimizar costos y mejorar los resultados de los pacientes. Con una red que conecta a millones de médicos y hospitales, sus servicios se extienden desde planes de seguro para empleadores e individuos hasta programas gubernamentales clave como Medicare y Medicaid. Sin embargo, en medio de este vasto alcance, la compañía enfrenta desafíos
que revelan las complejidades de la industria. Brian Thompson, con su liderazgo incansable, se convirtió en un pilar fundamental dentro del sector, pero también tuvo que lidiar con las críticas que inevitablemente acompañan a una posición tan influyente. Una de las áreas más controvertidas es cómo las aseguradoras, incluidas United Healthcare, administran el acceso a los servicios médicos. Herramientas como la denegación de reclamaciones y las autorizaciones previas que obligan a obtener la aprobación de las aseguradoras antes de ciertos tratamientos se justifican bajo el argumento de garantizar que la atención sea médicamente necesaria y esté respaldada por evidencia científica. No obstante, estas prácticas han generado indignación tanto en pacientes como en proveedores de salud, especialmente cuando se perciben como barreras innecesarias que retrasan tratamientos urgentes o vitales. En los últimos años, la dependencia de la tecnología, incluida la inteligencia artificial, ha incrementado la eficiencia en algunos aspectos, pero también ha intensificado las críticas. Para muchos, estas herramientas no solo complican el proceso de atención médica, sino que en ocasiones parecen priorizar los márgenes de ganancia sobre el bienestar de los pacientes. Las controversias en torno a United Healthcare y las prácticas de las aseguradoras de salud no eran un secreto para nadie, y Brian Thompson estaba en el centro de esta compleja red. El año pasado, una demanda colectiva presentada en Minnesota acusó a la compañía de utilizar inteligencia artificial para denegar injustamente servicios médicos, particularmente a pacientes mayores. Según los documentos legales, más del 90% de estas denegaciones se revertían a través de apelaciones internas o juicios administrativos, un dato que despertó interrogantes sobre la transparencia y ética detrás de estas decisiones. United Healthcare respondió solicitando la desestimación de la demanda, argumentando que los demandantes debían primero agotar los procedimientos administrativos exigidos por la ley de Medicare. Sin embargo, este no era el único caso que sacaba a la luz las prácticas de la aseguradora. En Pensilvania, un estudiante universitario gravemente enfermo presentó una demanda tras recibir una factura médica de más de $800,000 por medicamentos que sus médicos habían calificado como esenciales, pero que United Healthcare había negado cubrir. El caso, documentado por ProPublica, expuso tácticas como la ocultación de informes médicos y la dependencia en opiniones de médicos contratados por la compañía para justificar las denegaciones. En la encrucijada entre las demandas de la industria y las tensiones sociales, el asesinato de Brian dejó al descubierto algo más profundo, un sistema cuya complejidad a menudo enreda a quienes intentan liderarlo. La mañana del 4 de diciembre de 2024 era un día marcado en el calendario corporativo de United Healthcare como el esperado Investor Day. Thompson, un hombre reconocido por su enfoque estratégico y liderazgo en la industria de los seguros médicos, tenía planeado presentar su visión sobre el futuro de la compañía. Sin embargo, lo que debía ser un momento para consolidar su legado se transformó en una escena de horror. A las 6:46 de la mañana, Thompson recibió un disparo mientras estaba fuera del hotel. El caos se apoderó del lugar, gritos desesperados, personas huyendo en busca de refugio y testigos horrorizados que intentaban comprender lo que acababa de suceder. Algunos transeúntes, ajenos a la gravedad de sus heridas, intentaron prestarle los primeros auxilios mientras los servicios de emergencia llegaban al lugar. El ejecutivo fue trasladado de inmediato al hospital Mount Sinai West, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Thompson fue declarado muerto poco después de su llegada. La noticia se propagó como un reguero de pólvora, conmocionando no solo a los presentes, sino a toda una industria que dependía de su liderazgo. El lugar del ataque quedó acordonado,
transformándose en el epicentro de una investigación que rápidamente se posicionó como una prioridad para las autoridades. Mientras tanto, las preguntas comenzaron a surgir. ¿Quién estaba detrás de este crimen? ¿Qué motivo podía haber para acabar con la vida de uno de los ejecutivos más influyentes de la atención médica en Estados Unidos? A medida que la noticia del asesinato de Brian Thompson se propagaba, el país entero se sumergió en un torbellino de emociones y opiniones enfrentadas. En cuestión de horas, los principales medios de comunicación, desde canales de noticias hasta diarios de renombre, cubrían la tragedia que había marcado a Nueva York y con ello a la industria de los seguros médicos. La muerte de Thompson no solo fue un golpe para su familia y colegas, sino también un catalizador para la controversia pública. En un país donde la atención médica es un tema altamente debatido, su rol al frente de United Healthcare generaba tanto admiración como reproche. Por un lado, las condolencias llegaron de aquellos que lo veían como un líder comprometido con la innovación y el progreso en la industria de la salud. Pero por otro lado, surgieron voces críticas que cuestionaron las prácticas de la compañía que Thompson había liderado. Desde el primer momento, la policía de Nueva York calificó el ataque como premeditado y dirigido. Las cámaras de seguridad del hotel capturaron al sospechoso entrando al edificio minutos antes del ataque, pero la falta de claridad en las imágenes dificultó su identificación inmediata. Sin embargo, 2 fotos de vigilancia fueron publicadas por el Departamento de Policía, mostrando al tirador con una sudadera con capucha que le ocultaba el rostro, apuntando con un arma frente al hotel y luego huyendo en bicicleta. Se llevó a cabo una intensa búsqueda para localizar al sospechoso y el Departamento de Policía de Nueva York ofreció una recompensa de $10,000 por información que condujera al arresto. Más tarde, cuando se unió el FBI al caso, agregaron otros $50,000 por información valiosa que apunte hacia el sospechoso. La cacería seguía y el Departamento de Policía de Nueva York no cesaba en su investigación. Durante los primeros días de diciembre, se conoció que el sospechoso había abandonado el hotel antes del amanecer, específicamente a las 5:30 de la mañana del 4 de diciembre. Poco después, a las 5:41 a.m., apareció en un video captado en la calle 54 y Sexta Avenida, caminando de un lado a otro cerca del Hotel Hilton, donde United Health Group celebraba su conferencia anual para inversionistas. La policía dedujo que debido al corto tiempo que le tomó llegar, el sospechoso se desplazó en bicicleta hasta el Hilton. En algún momento, el hombre se desvió y se dirigió a un Starbucks cercano, donde compró una botella de agua y una barra energética antes de regresar al hotel. A las 6:44 de la mañana, el hombre disparó a Thompson cuando el ejecutivo llegaba solo y a pie, tras haber caminado desde un hotel al otro lado de la calle. Tras el tiroteo, el sospechoso huyó rápidamente. Minutos después, a las 6:48 de la mañana, entró a Central Park en bicicleta. Es en este parque, alejado de las cámaras de seguridad, que la policía cree que desechó una mochila gris que llevaba consigo. A las 7:04 de la mañana, el sospechoso subió a un taxi en la calle 86 y Amsterdam Avenue, dirigiéndose al norte. El hombre llegó cerca del puente George Washington y la terminal de autobuses que conecta con Nueva Jersey y las rutas de Greyhound hacia Filadelfia, Boston y Washington. En ese momento, los investigadores encontraron varias municiones en la escena del crimen, con las palabras delay, deny y depose escritas con marcador permanente. Estas palabras eran utilizadas por los críticos de la industria de seguros, lo que añadió más misterio a la investigación. El 6 de diciembre, la comisionada de policía Jessica Tisch y Kenny revelaron
que los investigadores creían que el tirador había abandonado Nueva York en un autobús, a pesar de que el hombre había ingresado a la estación de autobuses del puente George Washington. No se encontró video que confirmara si abordó o salió del lugar. Los agentes no descartaron la posibilidad de que el atacante fuera un empleado o cliente descontento, aunque el motivo seguía siendo desconocido. Mientras tanto, la policía encontró lo que parecía ser la mochila del sospechoso, pero los detalles sobre su contenido no fueron revelados. A pesar de varios días de búsqueda sin avances, los agentes de la ley no perdieron la esperanza. El 7 de diciembre, la policía continuaba sus pesquisas en Central Park, con buzos rastreando un estanque en busca de pistas adicionales. En el transcurso de la jornada, el Departamento de Policía de New York publicó nuevas imágenes del sospechoso en un taxi, donde se lo veía con una máscara médica azul. Aunque se había encontrado una huella dactilar en la compra del Starbucks y se enviaron artículos para pruebas de ADN, la policía aún no había identificado públicamente al hombre. Fue entonces cuando un giro inesperado ocurrió. Un empleado de un McDonald's en Altoona, Pensilvania, reconoció al hombre que había visto en las noticias y alertó a las autoridades, creyendo que el sospechoso se encontraba desayunando en el restaurante. El 9 de diciembre, a las 9:14 de la mañana, la policía de Altoona recibió la llamada y se dirigió a McDonald's. Allí, arrestaron a Luigi Nicolas Mangione, un hombre de 26 años, bajo cargos no relacionados con el tiroteo, según el Departamento de Policía de Altoona. Mangione tenía en su poder un arma, la cual se cree que fue la utilizada en el tiroteo, además de varios escritos que expresaban mala voluntad hacia las empresas de seguros americanas. También llevaba ropa y una máscara que coincidían con las que el tirador usó, y una identificación fraudulenta de Nueva Jersey que coincidía con la utilizada para registrarse en el hotel de Manhattan. Buenas tardes a todos. Esta mañana, en Altoona, Pensilvania, miembros del Departamento de Policía de Altoona arrestaron a Luigi Mangione, un hombre de 26 años, por cargos relacionados con armas de fuego. En este momento, se cree que él es nuestra persona de interés en el asesinato descarado y dirigido de Brian Thompson, CEO de United Healthcare, ocurrido el miércoles pasado en el Midtown de Manhattan. El sospechoso se encontraba en un McDonald's y fue reconocido por un empleado, quien luego llamó a la policía local. Los oficiales que respondieron interrogaron al sospechoso, quien actuaba de manera sospechosa y llevaba múltiples identificaciones fraudulentas, así como un pasaporte estadounidense. Tras una investigación más profunda, los oficiales recuperaron un arma de fuego en su persona, así como un silenciador, ambos consistentes con el arma utilizada en el asesinato. También se recuperaron prendas de ropa, incluido un pasamontañas, que coincidían con los que llevaba la persona buscada. Además, se encontró una identificación fraudulenta de Nueva Jersey que coincidía con la que nuestro sospechoso utilizó para registrarse en su hostal de Nueva York antes del incidente. Los oficiales también recuperaron un documento manuscrito que habla tanto de su motivación como de su estado mental. Mangione fue detenido para ser procesado e investigado, lo que representó un avance clave en la búsqueda del responsable del asesinato. Durante su primera audiencia, Mangione se mostró algo tenso y al llegar a la corte le lanzó algunas palabras a los periodistas presentes, cuyo significado aún sigue siendo incierto hasta el día de hoy. Esto está completamente fuera de control y es un insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense y a su experiencia de vida. Tras su arresto, muchos se preguntaban sobre la identidad de Mangione, las razones detrás de la acusación y los motivos que lo impulsaron a cometer el acto. Según un boletín de las fuerzas del orden al que tuvieron acceso los medios estadounidenses, se informó que Mangione estaba motivado por un resentimiento hacia lo que él llamaba las compañías de seguros de salud parásitas. No se sabía hasta qué punto sus problemas de salud influenciaron sus opiniones sobre la industria médica. Además,
Mangione poseía un documento titulado Healthcare and Its Victims, en el que expresaba su animosidad hacia el sistema de salud estadounidense. Según la policía, el documento incluía un fragmento dirigido al gobierno que decía lo siguiente: para los federales seré breve, porque respeto lo que hacen por nuestro país. Para evitarles una investigación larga, afirmo claramente que no estaba trabajando con nadie. Esto fue bastante trivial. Algo de ingeniería social elemental, diseño asistido por computadora y mucha paciencia. El cuaderno espiral, si está presente, tiene algunas notas y listas de tareas que iluminan lo esencial. Mi tecnología está bastante protegida porque trabajo en ingeniería, así que probablemente no haya mucha información allí. Me disculpo por cualquier conflicto o trauma, pero tenía que hacerse. Francamente, estos parásitos simplemente se lo merecían. Los investigadores también señalaron que las palabras deny, defend y depose estaban inscritas en los casquillos de bala encontrados en la escena del crimen de Brian Thompson. Fuentes policiales indicaron que esto podría referirse a las 3D del seguro, una táctica utilizada por las aseguradoras para rechazar las reclamaciones de pago de los pacientes. Mangione provenía de una familia influyente en la zona de Baltimore, conocida por su participación en diversos negocios como clubes de campo, hogares de ancianos y una estación de radio. Los abuelos paternos de Luigi, Nicholas y Mary Mangione fueron desarrolladores inmobiliarios destacados, habiendo adquirido el Turf Valley Country Club en 1978 y el Hayfields Country Club en Hunt Valley en 1986. Este trasfondo familiar brindó a Luigi una posición de privilegio, pero también dejó una sombra de expectativas que nunca pudo cumplir del todo. Luigi asistió a la prestigiosa Gilman School en Baltimore, una institución privada para varones, donde se destacó como el mejor de su clase. Su desempeño académico fue sobresaliente, lo que le permitió continuar sus estudios en la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo tanto su licenciatura como su maestría en informática. Durante su tiempo en la universidad, fundó un club de desarrollo de videojuegos, demostrando su capacidad técnica y su fascinación por la tecnología. Era un hombre muy inteligente, conocido por su habilidad para resolver problemas complejos con facilidad. Tras graduarse, Mangione trabajó como ingeniero de datos para TrueCar, un popular sitio web de comercio digital. Sin embargo, en su vida personal también hubo desafíos. Luigi pasó una temporada en una comunidad de surfistas en Hawái llamada Surf Break, pero abandonó ese estilo de vida después de sufrir una lesión en la espalda. El dolor se intensificó con el tiempo debido a sus actividades de surf y senderismo, lo que lo llevó a someterse a una cirugía. Una imagen que apareció en su cuenta de X, anteriormente Twitter, se convirtió en una pista importante para los investigadores, ya que mostraba una radiografía de su columna vertebral con un dispositivo médico en ella, revelando el alcance de su sufrimiento físico. A medida que los investigadores profundizaban en la vida de Mangione, comenzaron a notar patrones inquietantes. Sospechaban que además de sus problemas personales, él guardaba un profundo resentimiento hacia las agencias de seguros médicos. Las fuerzas del orden especulaban que Mangione podría haber encontrado inspiración en figuras como Ted Kaczynski, el Unabomber, un matemático que se convirtió en terrorista doméstico. Kaczynski culpaba a la tecnología por la pérdida de libertad individual y, entre 1978 y 1995, envió explosivos hechos a mano a individuos específicos. Aunque la conexión entre Mangione y Kaczynski no estaba clara, la forma en que ambos se opusieron radicalmente al sistema dejó una sombra de similitudes. Tras el arresto de Mangione en el McDonald's de Altona, el establecimiento se convirtió en el blanco
de una oleada de críticas y amenazas. Los empleados del restaurante fueron objeto de ataques, recibiendo comentarios despectivos en línea, llamándolos ratas por haber alertado a las autoridades. La situación se volvió tan grave que Google se vio obligada a eliminar las reseñas negativas después de que la ubicación fuera inundada con comentarios hostiles. Además, alguien colgó un banner en la autopista con las palabras Deny, Defend, Oppose, Healthcare for All, un claro guiño a las inscripciones encontradas en los casquillos de bala en la escena del crimen, lo que dejó en evidencia la conexión ideológica de Mangione con su acto. Por otro lado, muchos consideran a Luigi Mangione un héroe, argumentando que, si él realmente es el culpable, su crimen es una consecuencia de las injusticias perpetradas por las compañías de seguros, que niegan coberturas a los más vulnerables solo para engrosar sus bolsillos. Tras su arresto, este tema ha generado una gran controversia en línea, con muchos usuarios expresando su apoyo a Mangione, mientras que otros critican fuertemente el sistema de salud del país. En el Tribunal de la Opinión Pública, muchos están convencidos de que el Luigi de 26 años no es el mismo que asesinó al CEO de United Healthcare, Brian Thompson. ¿No creen que un tirador que haya cometido el crimen de manera tan meticulosa y precisa haya sido atrapado de la manera más torpe posible? Y mucho menos que el asesino haya ido a comer a un McDonald's y llevado consigo todas las pruebas que lo incriminan. Muchas personas piensan que están culpando a Mangione para apaciguar la ola de preguntas e interrogantes que ha generado este caso. Este tipo de comentarios ha enfurecido a las autoridades, que consideran que sin importar las opiniones sobre las compañías de seguros, no se debe celebrar el asesinato de otro ser humano, ni pensar que el asesino solo estaba cumpliendo con su misión. Este caso ha dependido de la atención. De hecho, la atención en este caso y el asesinato de Brian Thompson fue útil, sin duda, para permitirnos capturar a este asesino al alertar a esa persona en McDonald's esta mañana y luego contactar a la policía. Pero parte de la atención en este caso, especialmente en línea, ha sido profundamente perturbadora, ya que algunos han intentado celebrar en lugar de condenar a este asesino. Brian Thompson era padre de 2 hijos. Era esposo y amigo de muchos. Y sí, era el CEO de una compañía de seguros de salud en Estados Unidos. En América, no matamos a las personas a sangre fría para resolver diferencias de política o para expresar un punto de vista. Entiendo que las personas tienen frustraciones reales con nuestro sistema de salud y he trabajado para abordar eso a lo largo de mi carrera, pero no tengo tolerancia ni nadie debería tenerla. Para que un hombre use un arma fantasma ilegal para asesinar a alguien porque piensa que su opinión importa más que todo. En una sociedad civil, todos estamos menos seguros cuando los ideólogos participan en la justicia por mano propia. En algunos rincones oscuros, este asesino es aclamado como un héroe. Escúchenme bien, él no es un héroe. El verdadero héroe en esta historia es la persona que llamó al 911 en McDonald's esta mañana. Los verdaderos héroes todos los días en nuestra sociedad son las mujeres y hombres que se ponen uniformes como estos y salen a nuestras comunidades para mantenernos seguros. Este asesino no fue un héroe. No debe ser aclamado como tal. El interés por Mangione sigue creciendo. En X, antes de su anuncio de arresto, tenía apenas 64 seguidores. Ahora, su cuenta cuenta con más de 400,000. En Instagram,
sus 827 seguidores iniciales aumentaron exponencialmente a más de 71,000 antes de que su cuenta fuera suspendida. Muchos de los comentarios en sus redes sociales piden su libertad y lo califican de héroe. Algunos se preguntan quién podría haber querido silenciar al CEO, barajando teorías que van desde un compañero de trabajo, un familiar o incluso su esposa, motivada por un seguro de vida, hasta especulaciones que apuntan al propio gobierno. También ha surgido la pregunta sobre con quién estaba conversando justo antes de cometer el asesinato. Sin embargo, lo que aún permanece en misterio es el verdadero motivo detrás del crimen y si alguna de estas teorías tiene fundamento. El abogado de Mangione en Pensilvania ha negado la implicación de su cliente en el asesinato en Nueva York y ha anticipado que Mangione se declarará no culpable de los cargos de asesinato y otros cargos relacionados. El abogado, Thomas Dickey, también mencionó que su cliente está luchando contra su extradición a Nueva York, un proceso que podría durar varias semanas. Desde el arresto de Mangione, las autoridades han señalado que enfrenta pruebas cada vez más contundentes en relación con el asesinato de Thompson. Se alega que una pistola impresa en 3D que Mangione llevaba cuando fue arrestado coincide con 3 casquillos de bala encontrados en la escena del crimen y sus huellas dactilares coinciden con las encontradas en objetos cercanos al lugar. Los fiscales de Nueva York han acusado a Mangione de un cargo de asesinato, 2 cargos por posesión criminal de un arma de segundo grado, un cargo por posesión de un documento falso de segundo grado y un cargo por posesión criminal de un arma de tercer grado. El siguiente paso en el proceso es la presentación de pruebas ante un gran jurado para obtener una acusación formal. Si Mangione es condenado por asesinato de segundo grado en Nueva York, enfrentaría una pena de 15 años a cadena perpetua en prisión. El caso de Luigi Mangione sigue generando debate, dividiendo a la opinión pública entre quienes lo consideran un héroe y quienes defienden el sistema judicial. Mientras las autoridades presentan pruebas que lo vinculan con el asesinato de Brian Thompson, el proceso judicial continúa y la incertidumbre sobre sus motivaciones y el verdadero culpable persiste. El desenlace de este caso podría tener implicaciones profundas sobre el sistema de salud y las tensiones sociales que lo rodean. ¿Crees que el sistema de seguros de salud en Estados Unidos justifica las acciones de Luigi Mangione o su comportamiento es injustificable sin importar las razones que lo motivaron? ¿Qué opinas sobre la creciente división en la opinión pública? ¿Mangione es un héroe que luchó contra un sistema corrupto o un criminal que debe pagar por sus actos? Daño Mortal es una producción de QOQ Network, creado y narrado por mí, Heidi C. Baker, editado y producido por Jacari Baker. Querida audiencia, antes de despedirnos, queremos agradecerles por acompañarnos en este relato. Si te ha conmovido o inspirado, te pedimos que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales para estar al tanto de futuros episodios. También queremos recordarte que esta historia está disponible en Apple Podcasts, Spotify y otros lugares donde disfrutas escuchar tus podcasts.